derechos humanos son el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y la materialización de los planes de vida que se proponen las personas. Los derechos humanos son en esencia lo que nos permite vivir en dignidad y desarrollarnos de manera integral. Estos son reconocidos y son protegidos por el derecho a través de la Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y son reconocidos por el hecho mismo de que las personas existimos, contamos con ellos. Y su garantía está a cargo del Estado, que es quien debe de garantizar su cumplimiento. El origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos es la dignidad humana. Esto es de la dignidad humana de la cual se desprenden todos los derechos de las personas, en cuanto sean necesarios para que desarrollen de manera integral su personalidad. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a que nadie sea detenido sin una orden de aprehensión, siempre y cuando ésta sea emitida por un juez competente, previa denuncia, previa querella. El derecho a que toda persona sujeta a proceso penal tenga derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. El derecho a que ninguna persona pueda ser detenida ante un órgano jurisdiccional por más de 72 horas sin que se justifique a través de una vinculación a proceso. El derecho a que sea respetada la identidad de género de las personas, a que las personas puedan ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. Esos son algunos de los derechos humanos que están previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Sin embargo, el Estado, a través de las autoridades, puede imponer limitaciones a los derechos humanos. Puede establecer condiciones, puede establecer regulaciones específicas sobre el goce y el ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos. Estas restricciones son disposiciones normativas que se establecen en el propio texto constitucional. Y si bien es cierto que el artículo 29 constitucional señala algunos de los derechos humanos que no se pueden restringir, lo cierto es que la mayoría de los derechos humanos no son absolutos, pueden ser limitados. Por decir algunos ejemplos, el arraigo, contemplado en el artículo 16 constitucional, es una medida que restringe el derecho a la libertad personal. El arraigo lo decreta el órgano jurisdiccional a petición del Ministerio Público cuando se trata de delitos de delincuencia organizada y este no puede durar más de 40 días y en algunos casos se puede justificar su prórroga. O la hipoteca. La hipoteca es una medida que restringe el derecho a la propiedad privada. La hipoteca es una garantía que recae sobre un bien inmueble y que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, generalmente para el pago de un préstamo, para el pago de un crédito, y persigue una finalidad constitucionalmente válida porque consiste en brindar seguridad jurídica a acreedores de buena fe sobre un adeudo garantizado que se da a través de una hipoteca. La prisión preventiva es otro ejemplo. Está contenida en el artículo 19 constitucional y es una medida que restringe el derecho fundamental a la libertad personal. La prisión preventiva se refiere a una medida cautelar que implica la privación de la libertad de una persona antes de que se dicte una sentencia definitiva en su contra durante un proceso judicial. Y otro ejemplo podría ser el embargo. El embargo es una medida que restringe el derecho de audiencia y a la propiedad privada. El embargo es una medida cautelar que implica la retención temporal de ciertos bienes pertenecientes a la parte que es demandada en un juicio mercantil. Y esta retención se lleva a cabo de una precaución para asegurar el pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora en el proceso. Las restricciones a los derechos humanos se imponen por diversas razones.
y generalmente están relacionadas con la necesidad de equilibrar los derechos de las personas como individuos con otros valores o intereses legítimos a nivel constitucional. Algunas de las razones para poner restricciones a los derechos humanos pueden ser por cuestión de seguridad pública, por intereses colectivos, por la prevención a la comisión de delitos, a la protección de derechos de terceros, a la seguridad pública o bien al orden público. No obstante, para que la autoridad decida restringir un derecho humano, debe hacerlo con base a algo que apareció en la doctrina y que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha ordenado, bajo el principio de proporcionalidad. Este principio, respaldado en los artículos 1, 14 y 16 de nuestra Constitución, busca garantizar que las medidas adoptadas por las autoridades para restringir derechos humanos sean adecuadas, sean necesarias y sean proporcionales en relación con el fin perseguido. En esencia, el principio de proporcionalidad implica que cualquier intervención estatal debe ser justificada y equilibrada, para así evitar arbitrariedades o excesos por parte de las autoridades. Para poder reconocer si una proporcionalidad está bien hecha, un test de proporcionalidad, como lo ha señalado la Corte, tiene que perseguir tres elementos esenciales. Primero, tiene que ser necesaria la medida que se va a establecer. La necesidad implica que la medida adoptada por las autoridades debe ser esencial para alcanzar el fin legítimo perseguido y no debe emplear medidas más gravosas o restrictivas de las estrictamente necesarias para lograr el propósito deseado. Debe ser idónea. La idoneidad se refiere a la capacidad de la medida para lograr de manera efectiva el fin legítimamente perseguido o el fin constitucionalmente perseguido. La intervención debe ser un medio adecuado y racional para alcanzar el objetivo propuesto, estableciendo una relación de instrumentalidad medio-fin. Y además, debe de ser en estricta proporcionalidad. Esto es, un componente que implica que además de ser constitucionalmente legítima, necesaria e idónea, la medida adoptada no debe imponer una carga desproporcionada o excesiva sobre los derechos o intereses afectados. La restricción debe ser proporcional en el sentido que el beneficio obtenido justifique el sacrificio impuesto. En conclusión, los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo integral de las personas y su base es la dignidad humana. Y estos, aunque son reconocidos y protegidos por el derecho, el Estado puede restringir en situaciones específicas, siempre y cuando sea a través de un test de proporcionalidad. Y la proporcionalidad, como un método interpretativo, argumentativo y como un principio, busca garantizar que las limitaciones sean justificadas, necesarias y proporcionadas, evitando arbitrariedades y excesos. Solo así podríamos estar en la posibilidad de vivir en un Estado constitucional en pleno ejercicio de los derechos humanos y podamos vivir en una cultura de paz. Muchas gracias.